People say that love will stay. Maybe today is the day. This time it just feels right. Maybe today's the day. Hola, bienvenidos a Queer Channel Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya regresamos. Bueno, pastor, cuéntame cómo fue ese llamado tuyo para ser pastor, crear una iglesia enfocada hacia la comunidad LGTBI. Mira, Paula, nunca fue mi intención crear una iglesia para la población LGBT. Yo lo que quería era vivir mi fe, ser honesto conmigo mismo y con la sociedad. En ese orden de ideas yo me preguntaba si era pues el único marica creyente, ¿verdad? Y fui buscando aquí y allá por redes sociales, comencé también una búsqueda espiritual que finalmente me trajo a la iglesia metodista. Ya estando aquí, el pastor dijo, bueno, John tiene como unos dones, unos talentos, y me preguntó que si quería iniciar un proceso de acompañamiento, de aprendizaje. Yo dije que sí, y en el transcurso de un año se dieron las circunstancias para ser llamado. El obispo me llamó a mí a dirigir esta comunidad. Yo no me lo propuse. Él me dijo como, John, yo siento que Dios te está llamando a dirigir la comunidad de Bogotá y creo que este es el momento. Y así fue como llegué, de una forma muy espontánea. Cuando llego acá comienzo a participar de los servicios, pero también de las actividades sociales, y el pastor de aquel momento me dice, John, tú tienes unos dones, unos talentos que podrías poner al servicio de la obra. Pero bueno, ahí dicen que fuiste el primer pastor nombrado en Latinoamérica abiertamente gay. Pero si tú me estás diciendo que había antes un pastor, pero él no estaba declarado abiertamente. No, el pastor anterior, al llegar aquí, él era es una persona heterosexual. Cuando a mí se me nombra en la Iglesia Colombiana Metodista, asumo como el primer pastor abiertamente gay dentro de nuestra denominación en Colombia, pero también dentro del metodismo latinoamericano. Explícanos qué es el metodismo. Bueno, la Iglesia Metodista o el metodismo surge de un avivamiento espiritual que se da en el siglo XVIII en el corazón de la Iglesia de Inglaterra. Se les llamó metodistas a las primeras personas del movimiento porque eran muy organizados en su forma o práctica de fe. Este movimiento finalmente creció, hoy en día es la primera iglesia protestante más grande de los Estados Unidos y tiene presencia en muchos territorios, pero específicamente el nombre metodista es porque tenemos una forma muy organizada o metódica de vivir nuestra fe, pero somos una iglesia cristiana de corte histórico, trinitaria. Dicen que nos quieren, pero no nos quieren con el pecado. Entonces, pastor, ¿cómo tú logras que esas escrituras encajen? Bueno, lo primero que les quiero contar, la diversidad sexual y de género es ajena a la Biblia. Ningún escritor bíblico se pensó en la diversidad sexual y de género. Es totalmente opuesto decir que la Biblia habla de personas homosexuales o de lesbianas o de trans, porque la Biblia calla en esos aspectos. Hay interpretaciones de los sectores conservadores que dicen que condenan la diversidad sexual y de género, pero esto no es cierto. La Biblia tal vez puede hablar de actos de sometimiento, de abuso sexual, de violaciones, pero no habla específicamente de relaciones consensuadas entre dos personas que se aman y que han decidido compartir su vida. Ahora, esto es todo un reto porque es una interpretación que nosotros hacemos, es una interpretación que tiene la capacidad de sanar y de restaurar muchas almas, muchos corazones de personas que han sido lastimadas por esas lecturas tradicionales, ortodoxas,
conservadoras, han hecho mucho daño a la sociedad. Sí, porque tú le preguntas a una persona cristiana, católica, mormona, dicen que los gays, o mejor las lesbianas, nos relacionan mucho con una época que escribe la Biblia diciendo que somos Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que se hacían orgías, que entre hombres, entre mujeres. Entonces todavía tenemos esa etiqueta. ¿Tú cómo has logrado como con el tiempo como quitar esa etiqueta? Bueno, en realidad la lectura que nosotros tenemos sobre este relato que tú mencionas sobre Sodoma y Gomorra, nosotros lo basamos mucho en el libro de Ezequiel 16:49, que dice que este es el pecado de Sodoma y de Gomorra, tu hermana, que no tuvieron cuidado del forastero, ni dieron pan al hambriento. Es decir, Sodoma y Gomorra eran ciudades completamente injustas, que maltrataban a aquellos y aquellas que no tenían nada, que estaban desprotegidos. Y dentro de la cultura era muy importante la hospitalidad. Entonces lo que allí nos habla es directamente del pecado de la inhospitalidad, que posteriormente se fue asociando a las prácticas sexuales, porque precisamente violentar sexualmente a otro ser humano era un acto de injusticia, y se recurría a esto para enmancillar, para denigrar, para maltratar a ese otro ser humano que, estando en estado de necesidad, no le cubríamos, sino antes lo que hacíamos era aplastarlo. Entonces tenemos una lectura totalmente diferente. Hoy yo les puedo decir a todas las personas que hacen parte de la población LGBT, pero aquellos y aquellas que también se dan la oportunidad de escudriñar las Escrituras, que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, un Dios de reconciliación, y que tenemos la obligación de interpretar las Escrituras conforme a la luz de nuestra época, porque no estamos en el 1800, en el 1500, donde nuestra capacidad de pensar era censurada. Otra confrontación que tenemos es el modelo de familia. En la Biblia está escrito que todo empezó con Adán y Eva, porque esa es la base que tiene la justificación. O sea, ¿cómo van a formar una familia gay o lesbiana cuando las Escrituras dicen que es Adán y Eva, o María y José? Bueno, las Escrituras en realidad dicen que existió Adán y Eva, o por lo menos hay un relato que dice que existieron alguien que se llamó Adán y otro Eva, ¿verdad? Pero esto, en realidad, lo que se conoce en teología es un metarrelato. Es decir, hay una verdad profundamente espiritual más allá de lo evidente, más allá del relato. Por lo tanto, nosotros como comunidad de fe no creemos que específicamente haya existido un Adán y un Eva, porque esto nos traería otra pregunta. Pues, ¿cómo se multiplicaron? ¿Sí? Entonces somos fruto de una serie de relaciones incestuosas, ¿verdad? Esto como primera medida. Y esto basados en una lectura pues literalista de la Escritura. Así que no concebimos este relato de forma literal, sino que tiene una profundidad espiritual, una verdad espiritual profunda que está mucho más allá de lo que los ultraconservadores nos quieren hacer ver. La familia siempre ha sido diversa y la forma de conformarla ha sido de muchas formas. Uno de esos ejemplos nos narra la Escritura es que los patriarcas y profetas pues tenían esposas y concubinas. Muchas de las personas que se asociaban en épocas antiguas lo hacían porque era más una transacción económica, es decir, una familia se asociaba con otra y decían: tú te vas a casar con tenemos estas ventajas monetarias, etc. Pero lo que conocemos como el compromiso por amor es en realidad algo muy nuevo en nuestra cultura. Así que hay muchas formas de concebir familia. Creemos que todas las familias son y surgen del corazón de Dios y todas están fundamentadas en el amor. Bueno, pastor, otra pregunta curiosa que tengo contigo que estábamos hablando ahorita. Cuando tú empezaste, ¿o generaste en ti una duda de decir, yo porque soy gay, te juzgaste? Y he tenido oportunidad de varias entrevistas que te han hecho,
y que tú ayunaste, oraste, te arrodillaste, mejor para que te quitaran, como quien dice, ese pecado. ¿Qué pasó ahí? ¿O fue problemas ya con lo que predicaba el pastor o lo que te decían? ¿Cómo era? Bueno, yo crecí en una familia mormona de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Toda mi vida he conocido sobre Jesús, pero algo que traía tristeza a mi corazón era que siempre se me enseñó que solo había un modelo de familia, es decir, el hombre, la mujer, los niños y si se puede hasta un perrito ahí al lado. Pero yo me daba cuenta que no tenía la capacidad de sentir una atracción ni física, ni sexual, ni comprometerme sentimentalmente con una mujer, y esto me traía pues tristeza, rabia, impotencia, porque decía yo, ¿por qué no puedo? Y esto se volvió una carga. Como tú dices, yo ayuné, lloré y le decía a Dios por qué había puesto pues esto en mí, esta prueba en mí, y si yo le rogaba que me curara, pues que no me curara, era un Dios malvado. Yo le decía a Dios, tú eres un Dios malo, porque estás haciendo que la gente me vea con desprecio, me dices que me tengo que casar con una mujer, luego no me curas, no tengo esa capacidad, voy a lastimar a esta persona, entonces tú lo que quieres es que yo tenga una vida de porquería, ¿sí? Y cuando comienzo a hacerme estas preguntas, nunca nadie venía a darme una respuesta hasta que finalmente, después de una experiencia, digo yo, mística, como una experiencia, como una epifanía, Dios habla a mi mente, a mi corazón, después de un proceso de enfermedad en el 2013, donde me dice, yo te amo, tú eres mi perfecta creación, y yo siento una confirmación espiritual que no hay nada de malo en ser una persona sexualmente diversa, y yo creo que eso es lo que me impulsa a hacer el trabajo que hago, a llegarle a cada persona de la población LGBT y también a sus familiares y a sus amigos, y decirle que no hay nada de malo en ser abiertamente lesbiana, gay, bisexual, trans, no binario, como tú te quieras definir, porque tu identidad es ser hijo, hija o hija de Dios, y eso es lo más importante. Bueno, tú hablas de un episodio de tu enfermedad. ¿Tuviste cáncer? Sí, 2 veces. 2 veces. Dicen que uno por ser gay homosexual, uno se puede enfermar, y dice que eso es por el pecado. Me imagino que recibiste comentario, te juzgaron por eso. Ay, porque usted por ser gay te dio cáncer. ¿Sí recibiste esas acusaciones? Sí, totalmente. Cuando tuve el primer episodio de enfermedad, muchas personas llegaron a comentar que era por mi pecado de homosexualidad. Por supuesto que al venir de una tradición tan conservadora yo lo llegué a creer, pero finalmente hablé con Dios en oración y obtuve mi respuesta. No tuvo que bajar un ángel del cielo ni algo extraordinario, sino yo sentí en mi mente y en mi corazón que todo estaba bien. Creo que muchas personas han pasado por eso o están pasando por eso, se están haciendo esa pregunta, y yo lo que les invito a hacer es a que puedan orar, pero también a que puedan informarse sobre lo que significa la diversidad sexual y de género. Hoy me doy cuenta que esos comentarios que hacían y que asociaban la enfermedad a una especie de castigo de Dios, pues en realidad no conocen el amor de Dios, ni conocen la gracia de Dios, porque no concibo a un Dios, a un Padre, y también es Madre Dios, que nos envíe una enfermedad o un castigo porque incumplamos determinada norma. Porque si aún nuestros padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar cosas buenas a sus hijos e hijas. Así que no, ese Dios castigador no es el Dios en el que yo creo. ¿Cómo fue la aceptación de la comunidad al ver ya una iglesia abierta a los gays, a los lesbianos, a los travestis? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, lo primero que les quiero contar es que esta comunidad lleva poco más de 30 años en este mismo lugar, pero la afirmación
y la inclusión de las personas LGBT vienen desde el año 2012. Es decir, nosotros como denominación también hemos vivido nuestro propio momento histórico, nuestra forma de repensarnos la fe. Es a partir del 2012 se introducen unas palabras pues, bastante interesantes en nuestro libro de disciplina, que es como nuestra hoja de ruta de hacer iglesia aquí en Colombia. Y dice que no se va a discriminar a nadie por su orientación, identidad o expresión de género, y se le permitirá a cualquier persona participar de cualquiera de nuestros ministerios, incluyendo el ministerio pastoral. Pues claro, esto fue un boom, porque eso quiere decir que daba vía libre a que todas las personas sexualmente diversas pudieran tener un lugar aquí, ¿sí? Pero esto no viene libre de los desafíos. Aquí, cuando yo asumo como pastor, pues muchas personas comenzaron a hacer rosarios, se enviaban cadenas de WhatsApp, me las enviaban, me botaban ratas muertas, hacían comentarios horribles cuando yo bajaba por la calle, inclusive me llegaron a enviar muchas personas, tanto de Bogotá como de otras partes, mensajes de odio y también de amenazas, como esto te va a pasar a ti si sigues haciendo esto, y le adjuntaban algunos videos de personas que estaban siendo descuartizadas, como para generar temor a que yo pudiera seguir haciendo la obra aquí. Fue realmente muy difícil. Los pocos apoyos económicos que nosotros recibíamos aquí del extranjero, pues los quitaron, porque esos apoyos venían de comunidades conservadoras, pues porque nadie quiere apoyar a un pastor abiertamente gay. Pero hoy te puedo decir, Paula, que esta comunidad ha sobrevivido por el amor que se le ha puesto, no solo el amor del pastor, sino el amor de cada persona que llega acá y encuentra un lugar de sanación, un lugar de liberación, de afirmación, un lugar donde pueden ser y donde sus familias son reconocidas, donde pueden sentirse amados y abrazados por ese Dios que es vida y vida abundante. Hacer iglesia inclusiva en Colombia es una labor titánica, muy difícil. Quien piense que esta iglesia se creó simplemente por motivos económicos e intereses particulares está bien equivocado o equivocada, porque si nosotros sabemos lo que son los retos de tener que hacer rifas y cosas para poder sostener este lugar, para poder hacer la obra que hacemos, porque tenemos una obra social impresionante, ¿sí? Entonces yo les digo que vengan y vean qué es lo que estamos desarrollando aquí, porque seguro, si se dan la oportunidad, se van a enamorar. Bueno, dentro de tu congregación es un tema como siempre delicado. Hay niños, porque siempre protegen los niños respecto a las personas homosexuales. Acá vienen niños también, familias con niños, ¿cómo es el tema ahí con ellos? Bueno, dentro de la membresía de la iglesia hay algunas personas que sí tienen hijos y vienen con ellos. No es muy frecuente y sobre todo por el tema de la pandemia, nos acompañan muchas veces desde la virtualidad, pero sí hay niños y niñas dentro de nuestra comunidad de fe. Pero como el grueso de niños y niñas que asisten a este espacio es a través de las actividades de servicio, porque nosotros tenemos un grupo en este momento de 50 niños y niñas que acompañamos a través de refuerzo escolar, clases de matemáticas, de danza, y también ofrecemos aquí un refrigerio, y digamos que ese es el grueso de los niños que asisten, pero es más a nuestras actividades sociales. Ya esos prejuicios de los papás y de las mamás que aquí se los íbamos a mariquear se fueron porque han visto una práctica de fe honesta y concreta. Es decir, aquí no ven al pastor o ven a las personas ni borrachas, ni drogadas, sino somos personas comunes y corrientes que tienen los mismos desafíos que ellos y que ellas, y la única diferencia es que tenemos una orientación, una identidad, una expresión de género diversa, pero el resto somos seres humanos con las mismas complicaciones, con los mismos desafíos que ellos tienen. Bueno, pastor, cuéntanos un poquito más de tu experiencia, o sea, un testimonio que te haya marcado mucho de personas que vienen acá. Bueno, había una chica que
que había asistido a una iglesia por galerías. Esta chica es nuestra líder de alabanza y ella había participado en las que denominaban las terapias reparativas o terapias de conversión. Mientras asistía a esto no tenía ni de reparativo ni de conversión, sino la llevó a una depresión muy, muy grande y le embargaba una tristeza pues enorme. Cuando llega acá, esta chica deja de asistir a esos grupos, pero también reconoce el amor de Dios en su vida y por primera vez se menciona a sí misma como una mujer lesbiana que es amada por Dios, y creo que conozco a pocas chicas que tengan una fe tan hermosa, pero también tan activa, porque es feminista, es supremamente feminista, se mueve en espacios ecuménicos, tiene un discurso bellísimo y una práctica de fe maravillosa, y creo que ver ese proceso de cómo llegó en su tristeza a lo que es ahora me inspira porque creo que es lo que manifiesta que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, pastor, dame tu opinión respecto a los sacerdotes que todavía se encuentran en el armario. Bueno, lo primero que quiero decir es que el oficio pastoral o religioso pues es algo muy loable, es algo muy hermoso porque nos convoca al cuidado de las almas, de los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, creo que muchas personas en su momento se dedicaron a ser curas, a ser sacerdotes, porque era un lugar donde podían ocultar su homosexualidad. Es decir, allí ¿quién iba a sospechar de ellos porque no tuvieran mujer? ¿Sí? Además de eso, pues tienen toda una serie de indumentaria como capas y vestidos pues que les gustan mucho. Entonces, pues van a estar en su salsa. Pero aquí es donde les quiero decir que le hace un daño tanto a ellos como a la comunidad. A ellos porque sencillamente no van a poder vivir siendo realmente quienes son, amando a una persona. Es más, muchos de ellos, por no casarse, es que terminan cometiendo actos aberrantes, porque se aprovechan de los niños que se acercan a sus comunidades. Entonces yo creo que me da tristeza, me da mucha tristeza porque hay un gran potencial si ellos y ellas se aceptaran, pero también si la iglesia aceptara que muchos de sus sacerdotes son homosexuales. Bueno, pastor, por último, ¿qué tú piensas de, últimamente fue como hace 2 meses ya, se declaró un sacerdote no binario? Sí, hace unas semanas atrás en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, hubo un sacerdote que se declaró abiertamente no binario y desde su propia identidad y expresión de género, pues ha decidido celebrar misas y hacer un acompañamiento pastoral. Yo celebro que las personas puedan ser quienes son y servir a Dios conforme los dictados de su propia conciencia, viviendo su propia realidad, porque son personas transparentes. Y esto, ¿qué es lo que nos dice? Que nunca van a lastimar a otra persona, porque siendo quienes son, no hay nada más que esperar, están ahí, viviendo, acompañando, no hay sorpresitas. Entonces, felicitaciones a la Iglesia de Inglaterra por haber dado este paso y por decir sí a la diversidad sexual y de género. Pastor, ¿tienes pareja? Sí, tengo pareja, estoy con él hace 7 años y mira, estoy comprometido, pero todavía no nos hemos casado porque creo que todos tenemos una boda ideal y estamos como ahorrando para que llegue ese día, y ustedes ya saben que el dólar está por las nubes y pues eso está carísimo todo. Pastor, ¿nos vas a regalar la exclusiva de tu matrimonio? Bueno, pónganse en contacto ahí, estén pendientes también de lo que estamos haciendo acá y yo con mucho gusto le doy la nota. Pastor, regálame un mensaje por último a nuestros suscriptores, invitando a que nos sigan, que vengan a la iglesia, que acá encuentran un hogar lleno de amor para que nos sigan surgiendo más esas discriminaciones. Bueno,
a toda la audiencia de Queer Channel, quiero decirles que existe una comunidad de fe en Bogotá y en Colombia que afirma, ama y reconoce plenamente quiénes somos. Si tú en algún momento te has sentido discriminado, discriminado o apartado, apartada del amor de Dios, quiero decirte que esto no es así, que aquí hay un lugar donde podemos caminar en la fe y que si bien es cierto que no podamos tener todas las respuestas, estamos aprendiendo juntos y juntas en este camino de amor y de servicio compasivo como el de Cristo. Así que vengan y únanse a nosotros, porque cuando vienen a este lugar, el único peligro es que se queden, que se enamoren y que comiencen a vivir su fe siendo quienes son. Pastor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por ese mensaje lleno de amor. Y ustedes, nuestros queridos suscriptores, no se les olvide, activen campana, estén pendientes de cada contenido que estamos subiendo. Nos veremos pronto.